Hola, buen día. Pues vamos a continuar con estos análisis que estamos haciendo eh, sobre el paradigma eh, comprensivo dentro de la teoría social. El- los autores que vamos a ver ahora hicieron un libro que se convirtió en un clásico de las ciencias sociales. Este libro se llama La construcción social de la realidad. Y lo que vamos a ver en esta ocasión, bueno, nada más vamos a extraer las ideas de algunos capítulos de este libro, eh, porque, bueno, el libro abarca bueno, diversos temas. Está enfocado sobre todo al tema eh, puede ser leído desde un punto de vista de epistemológico, o como vamos a hacer en este caso, vamos a verlo desde un punto de vista de la teoría social. Los autores, bueno, eh, son Peter Berger y Thomas Luckmann. Eh, ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Peter Berger pues nace en Viena, va a llegar a Estados Unidos y va a trabajar en diversas universidades de Norteamérica. Eh, Se le considera un sociólogo, pero un sociólogo pues, poco común, ¿no? Porque no solamente era sociólogo, sino que también fue un teólogo luterano. Entonces, va a combinar estas dos esferas aparentemente tan diversas, tan encontradas, ¿no? Como es una visión o una perspectiva eh, religiosa con los análisis de la sociedad. Entre otras cosas, se le va a conocer porque va a realizar múltiples estudios sobre sociología de la religión. A grosso modo, este es Peter Berger. Por otro lado, tenemos a Thomas Luckmann, eh, que también a nacer en Europa. Después va a ir a estudiar, eh, a perfeccionar sus estudios de sociología en Nueva York y regresará a Alemania, en donde básicamente se va a dedicar a dar clases. Eh, bueno, estos dos personajes en algún momento de su vida se juntan y crean este libro que se llama La construcción social de la realidad, que, como dijimos, puede ser leído desde varias aristas. Y en este caso nos vamos a enfocar al tema al tema de la teoría social, y pues por lo tanto nos vamos a concentrar solamente en algunos capítulos de este libro. Lo primero que tenemos o el punto de partida, es que eh, nuestro día a día, nuestras interacciones diarias, eh, lo que Schutz llamaría el mundo de la vida, ¿no? Eh, se va construyendo, la vida cotidiana se va construyendo de las interacciones. Y estas interacciones tienen que ver tanto con nuestros contemporáneos. ¿Se acuerdan que ya también habíamos visto el tema de los contemporáneos, ¿no? Los que comparten un mismo espacio y tiempo con nosotros, y también va a ser construida con las interacciones de los predecesores, de los que nos antecedieron. Eh, Estas interacciones, bueno, que vamos a tener con nuestros contemporáneos y nuestros predecesores, pues nos van a llevar a asumir que vivimos en un mundo compartido y que ese mundo es objetivo. Es objetivo en el sentido de que asumimos que todos compartimos ese mundo, que ese mundo está por encima de nosotros, que ese mundo trae y nos impone prácticas, nos impone ideas, ¿no? Es objetivo, nos impone formas de conducta, etc. Y entre estas objetivaciones eh, que vemos en en el mundo de la cotidianidad, pues está el lenguaje, que quizá es la objetivación más fuerte, más potente. ¿Por qué decimos que el lenguaje es la mayor objetivación? Pues bueno, porque el lenguaje se compone de signos,
Y a través del lenguaje, a través de esos signos, podemos trascender la vida cotidiana. Podemos pensar mundos distintos, que ya lo veíamos en la sesión anterior, ¿no? Eh, y podemos incluso transmitir nuestras ideas a nuestros contemporáneos, aunque no estén muy próximos a nosotros, ¿no? O incluso a los que van a llegar después que nosotros. Hacia el futuro podemos proyectar nuestras ideas. Nos libera de las interacciones cara a cara. Entonces, el lenguaje convertido en signos nos da esa posibilidad, el lenguaje escrito. Y por otro lado, el conocimiento que vamos construyendo, que vamos obteniendo del mundo, pues va a estar mediado por las estrategias que usemos para obtener ese conocimiento, por la lejanía, por la familiaridad y por el interés. En pocas palabras, nosotros vamos a copiar conocimiento, el conocimiento que más vamos a copiar es el más próximo a nosotros, ¿no? También podemos acopiar conocimiento porque nosotros tenemos interés sobre algún tema o sobre alguna idea en específico. Y entonces, bueno, esto es lo que va a ir mediando qué tanto conocemos. Y una parte de ese conocimiento se va a adquirir indudablemente a través del lenguaje, a través de los signos. ¿Qué nos lleva a decir que hay una serie de mediaciones en el conocimiento? Bueno, pues que el conocimiento no lo tenemos todos a igual, ¿no? Sino lo que vamos a conocer, lo que vamos a observar nuestra mirada y vamos a retener en nuestra memoria es lo que consideramos relevante para nosotros. Eh, y esto, lo que consideramos relevante para nosotros, perdón, también va a ser fruto de nuestras interacciones sociales. Por lo tanto, el conocimiento, decimos que el conocimiento está distribuido socialmente. Eh, que el conocimiento lo tienen los individuos en distintos grados y en diferentes esferas, según, volvamos a decir lo mismo, según su interés, según su familiaridad, según su lejanía y según lo valioso o lo importante que consideren saber ciertas cosas en ciertos momentos. Entonces, básicamente, así es como se va construyendo el conocimiento que adquirimos socialmente. Bueno, entonces ya sabemos cómo adquirimos el conocimiento, cómo vamos seleccionando qué cosas guardamos en nuestras memorias y qué cosas simplemente las desechamos. Ahora bien, ¿cómo se construye? Que este es el núcleo central del texto de Luhmann y Berger, ¿cómo se construye eso que se llama el mundo social? Y entonces nos pone el ejemplo, dice, cuando dos individuos se encuentran en el mundo, ¿no? Pues empiezan necesariamente a interactuar. ¿Y qué implica ese comportamiento? Perdón, esa interacción implica que vayan estableciendo comportamientos. Es decir, yo llego, te digo hola, tú me contestas hola, ¿no? Y en la medida que esas interacciones y esos comportamientos son exitosos, ¿cuándo decimos que un comportamiento es exitoso? Cuando nos ahorra energía social, ¿no? Cuando nosotros le decimos a alguien hola y establecemos un contacto con esa persona, ya no tenemos que decir más palabras, ¿no? Simplemente, hola es esa primera llave que nos permite enfrentarnos al otro y decirle, estoy aquí en ánimo de paz y no tengo la intención de lastimarte, ¿no? Fíjense, todo lo que tuviéramos que decir, y todo eso lo simplificamos, todas esas palabras, las simplificamos con un hola y una sonrisa. O sea, con ese hola y con esa sonrisa nos ahorramos tiempo y nos ahorramos palabras para decirle, no estoy aquí, no soy tu enemigo, podemos ser amigos. Eh, entonces, ese comportamiento de decir y llegar y decir, dar una sonrisa y decir hola, se califica de exitoso. Y entonces, dado que es un comportamiento exitoso, se empieza a hacer un hábito, ¿no? Entonces, yo llego con otro ser humano
y le digo hola, ¿no? Y entonces ya se me va haciendo un hábito. Y después, ya que muchos o que varios humanos compartan el mismo hábito durante un tiempo, decimos que se institucionaliza. Es decir, eh, ¿cuándo es cuando ya se institucionaliza? Bueno, cuando de repente vamos a suponer que llega, que nace una persona en medio de este grupo donde todos se saludan con un hola, ¿no? Y entonces este individuo que nace en ese grupo, pues desde muy chico, desde que va a empezar a hablar, va a empezar, le van a empezar a decir que cuando se tope con alguien que lo vea por primera vez, o cuando se tope con alguien que ya ha visto otras veces, pero que pase un tiempo que no lo ve, lo primero que tiene que decir es un hola, ¿no? Y entonces, al decir ese hola, ahí ya se está institucionalizando la práctica. Ese individuo que llegó, que nació, ya ve esa práctica como algo objetivo, como algo que está por encima de los individuos. Para ese individuo nuevo que llegó, no es algo que haya, no es el decir hola, no es algo que haya nacido de la práctica, sino simplemente es algo que le imponen a aquellos que son superiores a él, o en edad, ¿no? O que le enseñan, si no queremos decir la palabra imponer, que le enseñan y que le dicen que así es como debe comportarse cuando está frente a otros seres humanos. Y entonces, así es como se va construyendo el mundo social. Finalmente, el mundo social no es más que prácticas que son exitosas, que se vuelven hábitos y que después se institucionalizan. Eh, lo interesante de esto es que si nosotros somos los que con nuestros hábitos institucionalizamos prácticas, quiere decir que nosotros también podemos cambiar esas prácticas. Podemos generar nuevos hábitos y para suplir a otros hábitos y una nueva institucionalización, ¿no? Eh, y entonces este sería el principio del cambio social, esta capacidad que tenemos de generar nuevas instituciones después de tener nuevas interacciones y nuevos hábitos. En otras palabras, el mundo social se va a construir primero por la externalización, es decir, las interacciones que llamamos primarias, esos primeros individuos que empiezan a ver prácticas que son exitosas, después cuando se objetivan, cuando se vuelven hábitos, y después cuando se internalizan, cuando esas prácticas son asumidas. Y entonces, ¿qué implica que estas prácticas sean asumidas? Bueno, entonces yo ya cada vez que vea a alguien que no conozca, le voy a dar una sonrisa, le voy a decir hola, ¿no? Eso ya es, yo ya lo tengo, para mí ya no hay otra forma, o al menos en un primer momento ya no hay otra forma de interactuar con ese ser humano. Como les decía, bueno, de aquí vamos a sacar estas tres conclusiones. La sociedad es un producto humano, porque finalmente la sociedad es el fruto de estas interacciones, objetivaciones e institucionalizaciones, ¿no? Es una realidad objetiva en el sentido de que los que llegamos, o sea, nosotros llegamos a una sociedad que ya estaba construida, llegamos a unas prácticas que ya estaban construidas. Y entonces, para nosotros son realidades objetivas y las tenemos que usar para tener éxito en nuestras interacciones, ¿no? Eh, y finalmente, que el ser humano es un producto social. Paradójicamente, o esto es lo grandioso, los seres humanos, a través de las interacciones, van creando los hábitos, la institucionalización, en otras palabras, la sociedad, y al mismo tiempo, esa sociedad modela con esas prácticas y con esos hábitos a nuevos seres humanos, ¿no? Entonces, ven ustedes, pues la paradoja, ¿no? Creamos algo que nos recrea, nos vuelve a crear. Ahora bien, ya que sabemos cómo se construye el mundo social, lo siguiente que tenemos que ver es qué mecanismos hay dentro de ese mundo social. Bueno, por un lado, tenemos los roles. Estos roles son estas tipificaciones que tenemos de nuestras propias prácticas y de las y de las prácticas de los otros. Eh, Ahí es donde se identifica a un individuo con
esa construcción lingüística que tiene. Es decir, si yo digo que soy profesor, en el momento que yo digo que soy profesor, los otros, los que me escuchan, esperan de mí o ya empiezan a generar unas tipificaciones sobre mí. ¿Por qué? Porque esperan de mí determinados comportamientos. Eh, Cuando yo escucho que alguien me dice que es un deportista de élite, o bueno, que es alguien que va al gym todos los días, yo ya espero, yo ya lo tipifico y espero de él ciertos comportamientos que pueden ser también, por ejemplo, ciertas prácticas, ciertos niveles de conversación, ciertos temas incluso de conversación, ¿no? Entonces, eh, esos son los roles, ¿no? Tanto lo que nosotros eh, eh, entonces, cuando eh, lo que nosotros, bueno, ahí tenemos una frase que sintetiza un poco todo lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, al desempeñar los roles, los individuos participan en el mundo social. Al internalizar dichos roles, ese mismo mundo cobra realidad para ellos subjetivamente. Entonces, los roles son importantes, no solamente porque nos permiten interactuar de manera exitosa con los otros, sino que también eh, a través de nuestros roles, ese mundo social, cobra realidad para nosotros, ¿no? Porque, vuelvo a decir, entendemos los roles que tenemos y sabemos qué roles tenemos que esperar de los otros. Entonces, en ese sentido, el mundo social cobra subjetividad, cobra una realidad para nosotros. También el rol, lo que nos va a generar es que nosotros, o lo que nos va a implicar es que tenemos una parte del conocimiento social, ¿no? Y ese conocimiento social, bueno, pues tiene que ver con ese tipo de rol. Eh, si yo vuelvo a decir, si yo digo que soy profesor de teoría social, pues entonces, no, ¿qué conocimiento tengo yo? Bueno, tengo el conocimiento, primero conocimientos teóricos, conocimientos pedagógicos, conocimientos de cómo dirigirme a los estudiantes. O sea, todo eso lo tengo, o sea, ese es el conocimiento que implica mi rol. Ahora bien, hay dos tipos de roles. Los generales, los que podemos encontrar en casi todas las sociedades, ¿no? Ahí les pongo algunos ejemplos: el rol de padre, el rol de madre, el rol de hermano, ¿no? Eh, y tenemos también roles que son más específicos, que tienen que ver con actividades, con especializaciones, con actividades especializadas, ¿no? Puede ser un chofer, puede ser un juez, un abogado, un ingeniero, un albañil. Eh, Entre más roles específicos hay en una sociedad, esa sociedad va a ser más institucionalizada. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a ser más específico en cada una de esas personas que, ¿no? Eh, Ustedes recuerden en la Edad Media, cuando los que hacían operaciones eran los que te afeitaban o los que te cortaban el pelo, los peluqueros eran los que hacían cirugías, ¿no? O los carniceros eran los que hacían cirugías. Ahora, pues cada rol, ¿no? Rol carnicero, rol cirujano, rol peluquero, rol cirujano, están separados. Entonces, evidentemente, entre más roles específicos perdón, esa sociedad podemos decir que está más institucionalizada, tiene más prácticas y tiene más conocimiento específico para cada uno de los individuos por sus respectivos roles, ¿no? Pero también las sociedades, no, o sea, no siempre las sociedades van hacia adelante, cada vez institucionalizándose más. Si empezamos ya a comparar autores, bueno, esta idea de una sociedad más institucionalizada podría compararse a lo que nosotros llamamos una sociedad más compleja, ¿no? Dentro del funcionalismo, bueno, dentro de la teoría de sistemas. eh, pero también las sociedades pueden desinstitucionalizarse, pueden pasar de tener muchos roles específicos a irlos perdiendo todos, ¿no? Entonces,
Esto es algo pues que también, o sea, no siempre la sociedad va hacia adelante en este sentido de especializarse cada vez más, perdón, sino la sociedad también puede hacer pasos hacia atrás. Bueno, entonces ya vimos cómo se construye el mundo social, ya vimos los roles, la importancia de los roles y qué es lo que va a darle, qué es lo que le va a dar, o qué es lo que va a unir, qué es lo que le va a dar fuerza a esa construcción del mundo social que hacemos y a esos roles que nosotros vamos cumpliendo y que esperamos de los demás. Bueno, lo que le va a dar esa fuerza es lo que llamamos la legitimación. Eh, Esa legitimación, bueno, es lo que va a hacer es que, bueno, se puede conseguir de varias formas esta legitimación, ¿no? Eh, por un lado, la primera forma de conseguir esta legitimación pueden ser de manera muy básica, ¿no? Por ejemplo, simplemente el hecho de que un padre de familia le dice a su hijo, así se hacen las cosas, ¿no? Le está enseñando cómo hacer, cómo, no sé, lavar trastes, eh, y a lo mejor el niño quiere hacerlo de otra manera, y entonces la primera respuesta es, así se hacen las cosas. Una figura de autoridad te dice que no cuestiones, que simplemente así se debe hacer. Este es un primer nivel de legitimación muy básico, ¿no? Después va a venir otro que tiene que ver con proposiciones teóricas muy rudimentarias. Aquí los clásicos ejemplos son los refranes, por ejemplo. Finalmente son proposiciones teóricas porque lo que intentan es dar una explicación o intentan prevenir sobre ciertas circunstancias. Y, por ejemplo, un clásico refrán, más vale viejo por conocido que bueno por conocer. Aquí básicamente lo que se está diciendo es, ¿para qué cambias, no? ¿Para qué te arriesgas a cambiar de champú? ¿O para qué te arriesgas a hacer una nueva comida? ¿O para qué te arriesgas a cambiarte de casa y de barrio o de colonia? Mejor quédate aquí, ya sabes que, este, que aquí ya tienes algo hecho, algo construido, que aquí no sales de tu área de confort y quién sabe qué peligros puedes encontrar por allá, ¿no? Entonces, si se fijan, es una construcción rudimentaria teórica. Después vendrían, o bueno, en otros ámbitos vendrían, por ejemplo, las teorías explicativas. Esto es, eh, un sector del conocimiento busca legitimar su propio cuerpo de conocimientos, un sector que ya está institucionalizado. Es decir, puede ser el derecho, puede ser la biología, puede ser las relaciones internacionales. A través de teorías explicativas, tratan de decir, este es mi campo específico y yo tengo los elementos explicativos para entender este tipo, ¿no? La biología, bueno, todos los aspectos que tienen que ver con los mecanismos de la vida, la química con todas las interacciones que hay entre los elementos y toda la serie de elementos que existen en el mundo, elementos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto, pues buscan generar el propio cuerpo de conocimientos que quede legitimado. Y finalmente, y este es el nivel de legitimación más macro, serían los universos simbólicos. Aquí eh, van a integrar áreas muy particulares de conocimiento. Ahí yo les pongo, por ejemplo, la religión podría ser un universo simbólico, la ciencia, la idea de la democracia, la división del trabajo, el poder. Es decir, estos, estos universos, nos van a dar explicaciones de mucho mayor alcance o más macro, más que de alcance, sobre una serie de fenómenos. Nos van a permitir tener visiones de largo alcance, ¿no? Por ejemplo, la lucha por la democracia, ¿no? Eh, el propio universo simbólico de la división del trabajo. Si algo ha demostrado, o una de las cosas por las que el ser humano ha
ha logrado hacer tantas cosas es porque sabe hacer la división del trabajo, porque sabe que eh, si en un grupo cada uno hace una determinada parte, puede lograr cosas más, este, más productividad, puede hacer más cosas en menos tiempo, etcétera, ¿no? El poder, etcétera. Entonces, estos niveles, si se fijan, van siendo varios niveles de legitimación, que es lo que le va amalgamando el mundo social. Eh, y como podemos ver, vamos desde lo más micro y lo más rudimentario hasta verdaderos cuerpos eh, que nos dan o que le dan o que generan sentidos de vida, ¿no? Eh, y entonces, una vez que ya tenemos estos mecanismos de legitimación, que ya lo sabemos, entonces ahora sí viene eh, otro mecanismo que también es importante o que se complementa con esto de la legitimación, que es el tema de la socialización. La socialización no son más que aquellos mecanismos que vamos aprendiendo para interactuar con el mundo que nos rodea. Vamos aprendiendo en qué momento decir hola, en qué momento decir buenos días, en qué momento no decirlo, en qué momento decir cuando alguien estornuda salud, etcétera. Y este proceso de socialización se da a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque constantemente estamos interactuando y el mundo va cambiando. Y entonces, a lo mejor algunas prácticas que eran medianamente válidas hace 2 años, ahora ya no lo son, ¿no? Y entonces tengo que aprender a irme adaptando, si le queremos decir de esa de esa manera, perdón, irme adaptando. Y la socialización se divide en dos grandes momentos. En un primer momento sería la socialización primaria, que tiene que ver básicamente con los primeros años de la infancia y se da sobre todo en un contexto de hogar, ¿no? Eh, todos hemos visto al niñito de 2 años o de 1 año que el papá o la mamá cuando ese niño pide algo le dice, di por favor, ¿no? Y cuando le dan lo que quiere, le dicen, di gracias, ¿no? Eso es la socialización primaria. Esas primeras prácticas que nos enseñan a irnos interactuando. Cuando un niñito, cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, comparte tu juguete, no seas egoísta, ¿no? Y entonces el niño de 2, 3 años, pues tiene que jugar con ese juguete con un compañero o con una compañera. Entonces, esos primeros hábitos, perdón, esas primeras prácticas, las aprendemos en la infancia, ¿no? Esos son los primeros elementos que tenemos para salir al mundo e interactuar. Y quizá, bueno, igual de importante, el lenguaje. Nuestro primer contacto con el lenguaje, nuestras primeras palabras, las decimos en un contexto de hogar, ¿no? Que es una de las grandes herramientas para interactuar con los que nos rodean. Entonces, todo eso es la socialización primaria. Luego vendría la socialización secundaria. Ya aquí tiene que ver con todo lo que está, todas las instituciones o los organismos que están fuera del hogar. Puede ser algo tan grande como el propio sistema educativo. Esas prácticas, por ejemplo, bueno, el hecho de la primaria enseñarnos historia, de enseñarnos que pertenecemos a algo que se llama México y que como mexicanos tenemos una historia en común, ¿no? ¿Se acuerdan que nos dicen esos grandes personajes de la historia, Benito Juárez, Francisco I. Madero? O sea, todo eso es una socialización secundaria que nos está diciendo, sin importar si naciste en Tijuana o si naciste en Yucatán, tú eres mexicano. Y junto con esa, digo, como parte de eso, los honores a la bandera, cuando nos pasan a decir efemérides en los honores a la bandera, ¿no? Así el sistema educativo nos va socializando en este caso para ser mexicanos, ¿no? Eh, Nuestras clases de civismo, etcétera. También, no menos importante, por ejemplo, las iglesias en general, ¿no? Practicar el hecho de que nuestros padres practiquen una religión
y después nosotros la practiquemos, también es un proceso de socialización. Y claro, aquí desde las iglesias, bueno, vamos a tener las prácticas de socialización, pues tienen que ver cómo ser buena persona o qué esperar cuando yo me muera, si creo o no creo en una vida después de la muerte, etcétera. Las propias campañas gubernamentales, eh, luego estas campañas que salen de, ve a vacunar a tus hijos. Eh, este, o es importante lavarse las manos antes de comer, ¿no? Que bien lo podemos aprender en el hogar, pero que también nos lo dicen en campañas ya cuando somos adultos, come saludablemente, etcétera, ¿no? Eh, y esta socialización secundaria la vamos a obtener según la estructura social y el nivel de especialización en las que nos encontremos, ¿no? Entonces, eh, una persona no solamente adquiere conocimientos de enfermería, sino que se socializa en las prácticas de ser enfermera o enfermero, ¿no? Eso implica lenguajes, eso implica, bueno, este, eh, 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 interacciones chuscas que entre ellos tengan, ¿no? Y que después entre ellos se rían, ¿no? Ese es un nivel de especialización. Entonces, por eso hay chistes de ingenieros, hay chistes de enfermeras, hay chistes de todas las profesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el fondo estamos diciendo, ellos tienen un conocimiento, tienen una socialización, porque saben cómo comportarse con aquellos, con, con los que comparten su profesión, pero también desde su profesión saben cómo comportarse con los otros, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es esa parte, más bien, todo eso sería la socialización secundaria. Ahora bien, eh, este mundo social que ya está construido, donde ya tenemos roles que asumimos y roles que esperamos de los demás, donde ya tenemos y estamos en una permanente socialización secundaria, pues entonces ese mundo tiene que ser, tiene que dársele mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de la realidad. Tiene que ser reforzado, ese mundo tiene que ser reforzado una y otra vez. Hay un mantenimiento que es el rutinario, que se va dando a través de las interacciones constantes, a través del diálogo constante, que son las interacciones cara a cara, ¿no? Eh, yo, siendo alumno, en las interacciones del día a día con mis compañeros de clase, estoy dándole mantenimiento a ese mundo objetivo o esa parte del mundo objetivo que llamo salón de clases, ¿no? Tenemos interacciones cara a cara, ¿no? Y entonces, ese mundo objetivo que yo llamo salón de clases también nos va generando ideas o percepciones parecidas de la realidad, ¿no? O se van formando grupos donde unos tienen una percepción y otros tienen otra percepción de la realidad, ¿no? Pero esos son interacciones constantes, interacciones cara a cara, que a los estudiantes de ciencias políticas son especialmente, tienen una especial sensibilidad ante las injusticias del mundo, ¿no? Pues eso es una parte de la realidad social. Y eso, pues, se tiene que tener le tiene que dar un mantenimiento rutinario, ¿no? Y entonces, no solamente nos ponemos a hablar de los temas de las injusticias del mundo social, de sus orígenes y nos podemos a despotricar contra el capitalismo, sino también vienen o invitamos a ponentes que nos hablen sobre la importancia de la sensibilidad sobre los problemas sociales, etcétera. Entonces, eso es un mantenimiento rutinario. Luego, pues también hay momentos de crisis y ahí pues tiene que haber un mantenimiento de crisis o más bien un mantenimiento más intenso. Ahí pues las interacciones tienen que ser mucho más intensas, mucho más fuertes, ¿no? Se tiene que reafirmar aquello que se está poniendo en duda. Eh,
Y entonces, pues, ¿no?, como bien lo indica, pues se puede hacer con más vehemencia, ¿no?, exhortos a que somos una facultad que nos interesan los problemas sociales, ¿no? Podemos traer, bueno, sí, exhortos de palabra, podemos hacer diálogos en nuestros salones de clase, ¿no?, donde se remarque mucho esto. Pero también, si falla el mantenimiento de crisis, nos queda otra salida. Nos queda la salida de la alternación, que no es otra cosa más que la reinterpretación radical de los hechos. Y esto es interesante porque esta sería una forma de explicar el cambio social. Cuando ya unas prácticas ya no se pueden sostener, pues entonces las tenemos que reinterpretar, las tenemos que cambiar. Y ese cambiar, pues va a ir acompañado de nuevos paradigmas, ¿no? Antes, y no muy antes, en el 2003, en el 2004, se podían hacer bromas o chistes sobre ciertos grupos de personas, ¿no? Y ahora ya no se puede hacer, ya está muy mal visto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues hubo una reinterpretación radical de los hechos. Y vino acompañada de nuevos paradigmas, ¿no? En este caso, se reforzó mucho el tema de la no violencia, por ejemplo, ¿no?, o de esa violencia velada que es negativa. Hubo toda una reorganización del aparato conversacional. Ya no podemos hacer cualquier tipo de chistes so pena de ser sancionados socialmente. Entonces hubo una reconversión. Y viene acompañado de un aparato legitimador. Es decir, viene acompañado de unas ideas que nos dicen que esta forma de hacer humor, o una forma de hacer humor donde no se denigre a las personas, es lo correcto. Y podemos sacar desde legitimaciones muy básicas, como las que vimos hace ratito, ¿no?, hasta construcciones teóricas, ¿no?, con mucha fuerza o que pretendan tener mucha fuerza para decir. Entonces, esto es lo importante de la alternación, que nos muestra lo que es el cambio o es el principio del cambio social. Ya para ir cerrando el tema, bueno, creo que nos queda claro que esto que llamamos realidad social, el mundo social objetivo, es el fruto de las interacciones exitosas entre los individuos, ¿no? Y estas interacciones exitosas van formando una serie de hábitos. Y a su vez los hábitos nos llevan a la institucionalización. Y cuando algo ya está institucionalizado, lo consideramos como una realidad social objetiva. Ya no la cuestionamos, o ya es muy difícil que la cuestionemos. Sabemos que es algo que está ahí y que nosotros tenemos que hacer eso si queremos ir interactuando o teniendo interacciones exitosas en el mundo que nos rodea, ¿no? Ya no lo cuestionamos. Creo que también nos queda claro que para que esta institucionalización tenga éxito en el tiempo, se requieren tanto procesos de socialización como procesos de o herramientas de legitimación. Y entonces esto lo que hace es que haya un asentimiento, una afirmación de los contemporáneos, pero también se va transmitiendo a las nuevas generaciones prácticas sociales, formas de conversación, formas de interacción. Pero si los cambios son demasiado rápidos, si el entorno cambia demasiado rápido y ya estos procesos de socialización y legitimación ya no son suficientes, entonces no nos queda más que una reinterpretación radical de los hechos. Y aquí sería el inicio del cambio social. Entonces, como ustedes pueden ver, Luhmann y Berger nos explican cómo es el mundo social en el que vivimos, cómo se construye, qué mecanismos tiene y cómo ese mundo social también puede cambiar, ¿no?, que no es algo que está ahí de manera permanente. Bueno, que no está ahí de una vez y para siempre, sino que se va transformando.
Bueno, pues espero que haya quedado claro y pues nos veremos en otro momento.